听我说话吗？能听。能，好的。好的，我们开始吧。你好。你叫什么名字？木一。Imagínate un examen que al año decide el futuro de más de 10 millones de estudiantes. Y también imagínate que para preparar este examen tienes que estudiar 14 horas al día o más, durante 6 días a la semana, durante 9 meses al año y así durante 3 años. Parece una utopía o algo que no existe, pero déjame decirte que sí existe y es un examen que se realiza aquí en China. Es el temido y famoso examen Gaokao. Para la gente que no haya escuchado hablar del Gaokao, hoy en este video os contaré la historia de este examen, sus repercusiones y cómo África puede aprovechar este examen para mejorar su sistema educativo. Soy Héctor y bienvenidos a una nueva ruta. El Gaokao tiene sus orígenes en el siglo VII después de Cristo. E inicialmente no se llamaba Gaokao, se llamaba Keju. Y era un sistema de exámenes basados en el mérito, en teoría, que elegían a los funcionarios del gobierno. Y a diferencia de las dinastías europeas, este examen permitía a la gente de clases más humildes escalar en la jerarquía social mediante el estudio. Eso significa que cualquier persona, a excepción de las mujeres y algunas clases marginadas, podía ir a presentarse un examen y si aprobaba, obtener un puesto en el gobierno. El examen tenía 3 categorías. El nivel provincial, que otorgaba el título de licenciado. El nivel nacional, que otorgaba un título como licenciado superior y te daba acceso a la última categoría, que era el examen imperial. Y si aprobabas este examen, podías pasar a ser directamente consejero de rey. Como dato curioso, el examen imperial se realizaba una vez cada 3 años y solamente se elegía uno, o sea, el mejor. El Keju fue abolido en 1905 durante la dinastía Qing y una de las razones por las que fue abolido fue la falta de modernización en la educación china, ya que era un examen muy rígido y basado en la memorización. Además, en aquellos momentos, China no atravesaba por sus mejores momentos. Tengo un vídeo en el canal en el que hablo del tema largo y tendido. En 1952, poco después de la fundación de la República Popular de China, se reanudó con el examen. Pero el examen dejó de llamarse Keju y pasó a llamarse Gaokao, que literalmente significa examen superior, si es que se hace una traducción directa del chino al español. Pero entre 1966 y 1977 se detuvo el examen por la Revolución Cultural. La Revolución Cultural fue un movimiento encabezado por Mao Zedong que buscaba librar a China del capitalismo y también buscaba reafirmar el comunismo en el país. Una de las razones por las cuales se eliminó el Gaokao fue porque en aquellos momentos se priorizaba la pureza ideológica antes que la pureza intelectual. De hecho, a los que ellos consideraban no puros ideológicamente, les mandaban en el campo para rehabilitarse e reintegrarse en la población. Fueron unos años muy duros para China. Pero gracias a Dios, en 1977, cuando Deng Xiaoping asciende del poder, volvió a restaurar el Gaokao, ya que él personalmente creía que la educación es un pilar básico en el desarrollo de un país. Como dato curioso, yo personalmente creo que Deng Xiaoping es el mejor presidente que ha tenido China. ¿Qué es el Gaokao? El Gaokao es el examen de acceso a la educación superior en China, a las universidades y a los centros de formación profesional. Sería el equivalente a la selectividad de España o en Guinea Ecuatorial, por ejemplo. ¿Y por qué un examen de acceso a la universidad es difícil o conocido o famoso? Porque en realidad no es solo un examen de acceso a la universidad, es un examen que decide tu futuro. En función de la nota que tú quites en este examen, tú puedes tener un mejor o un peor futuro, ya que en función de la nota también tú puedes entrar a una universidad top
o a una universidad normal, o en el peor de los casos puedes ir a un centro de formación profesional. Entonces, eso es del por qué el examen es tan difícil y tan famoso. En realidad, el examen en sí, lo que es el examen, la prueba, no es que sea tan difícil. Lo que pasa es que el examen marca demasiado la vida de los estudiantes. Durante los 3 años anteriores al examen, tanto los estudiantes como sus familiares se vuelcan al 100% en la preparación de este examen. Como he dicho al inicio de este video, hay gente que pasa más de 14 horas al día estudiando para este examen durante 3 años. Entonces ya podéis imaginar lo difícil que es este examen. Y también después del examen, tu vida puede coger un rumbo u otro en función de la nota que tú quites. Y además tenéis que tener en cuenta que tú compites directamente con más de 9 millones de personas, lo que hace que este examen en realidad sea difícil. Por eso es considerado el examen más difícil del mundo. Para entender el Gaokao, es importante entender cómo funciona la enseñanza superior aquí en China. Aquí en China hay más de 3.000 centros de enseñanza superior, universidades o centros de formación profesional. Pero estos centros, a su vez, están organizados en rankings. El primero, el más importante, es el proyecto 985, Jiubao, y ahí se encuentran las 39 universidades más prestigiosas de toda China, como la Tsinghua University o Beijing University. Y ahí no cualquier persona entra. Entonces, si tú entras a una de esas universidades, tú tienes prácticamente asegurado un buen futuro, buen salario y estatus social, porque ahí entra el top de top, la élite del país. Después se encuentra el proyecto 211, Yao Yao, y está un peldaño más debajo del proyecto 985. Este proyecto engloba a las universidades del proyecto 985 y a otras más. En total son 115 universidades. Se puede decir que son las 115 universidades más prestigiosas de toda China. Entonces, si tú estás en una de esas universidades del 211, más o menos tú puedes decir que estás en un buen lugar y te va a resultar un poco fácil encontrar un buen trabajo y más o menos tener una vida cómoda. Y por último, está las Dazhuangye, que son los centros de formación profesional. Sinceramente, nadie quiere ir ahí. Todo el mundo aspira a ir a una universidad de 211, 985. Pero muchas veces es lo que toca para no quedarte así vacío y tal. ¿Cómo funciona el Gaokao? Una vez sabido cuáles son los rangos, es importante saber cómo funciona. A diferencia de muchos otros países, aquí en China tú no eliges a la universidad. Por ejemplo, en mi país, en Guinea Ecuatorial, tú cuando terminas de hacer la selectividad en función de la nota que tú quieres, tú decides si tú vas a una universidad o tú vas a otra. Y no es que haya tantas. Yo creo que en España también funciona así. Entonces, aquí en China funciona de manera distinta. Tú no eliges a la universidad te elige a ti en función de la nota que tú quites. Por ejemplo, si tú quitas 750, que es la nota máxima, tú no vas a elegir universidad. La universidad de Tsinghua directamente te elige a ti, tú quieras o no. Si tú no quieres, tú te quedas en casa, no vas a clase. Entonces, como que es más o menos como funciona la educación aquí en China, la educación superior. Tú no eliges, te eligen a ti. En función de la nota que tú vayas a quitar, una universidad te va a elegir u otra universidad te va a elegir. O sea que más o menos así es como funciona. A la hora de elegir estudiantes, primero eligen las universidades de 985, después las de 211 y después el resto. Entonces, esas universidades de los dos primeros rangos se quedan a los mejores estudiantes de China, a los mejores. Y como he dicho, los estudiantes no tienen derecho a elegir. La universidad es la que elige para ellos. Y tú vas a decir, bueno, la universidad más prestigiosa de China seguramente va a costar muchísimo dinero. Si tú eres un buen estudiante y tú no tienes dinero porque eres pobre y has sacado, por ejemplo, la máxima nota del examen este año, la universidad te va a ofrecer una beca. Te van a ofrecer una beca, te van a pagar te van a pagar las clases y te van a dar una subvención para tu manutención y todo eso. Entonces, no tiene nada que ver que tú seas pobre o que tú seas rico para acceder a una educación de calidad aquí en China. Solamente tienes que ser inteligente, ser el mejor. Y tú vas a tener tus becas y otras cosas. De hecho, en casi todas las universidades hay proyectos de beca para estudiantes con pocos recursos.
De tal manera que el pensamiento del gobierno es que ningún estudiante se quede en casa, sobre todo si da la talla. A diferencia de otros muchos países, que tú puedes ser inteligente. Si tú no tienes dinero, te quedas en casa. Si tú no tienes dinero para costear la matrícula, desgraciadamente. Y esa es una de las cosas positivas del Gaokao. El Gaokao premia a los mejores. Ahí se mira la meritocracia. No porque tú seas un hijo de tal, porque tú seas un hijo de tal. De hecho, aquí en China, los hijos de la gente con dinero también tienen que someterse al Gaokao. Si no se quieren someter al Gaokao, lo único que pueden hacer es ir a estudiar en otro país para no someterse a esto y tal. Entonces, como podéis ir viendo, es una cosa un poco compleja. Por eso es que el examen es tan complicado y es catalogado como el más difícil del mundo, porque no es una cosa que tú vayas a elegir y tal, es una cosa que te eligen. Tú cuando sale la nota, tú te empiezas a esperar, o tú puedes mirar más o menos en internet, hay unas tablas en las que pone la universidad de tal, acepta de un puntaje a otro, digamos que por ejemplo una universidad random, acepta de 600 a 550 puntos, entonces tú ya sabes, yo tengo 570, puedo ir a esta universidad, y tú ya vas ahí, te matriculas. Si tú no llegas a ese puntaje, no hace falta ni que vayas a preguntar, no te van a coger. So, como que es una cosa un poco tal. 你好，你叫什么名字？木一。如果一个外国人问你，高考是什么，你会怎么给他解释？高考，我认为就是其实人生中的一场普通的考试吧。其实高考并不能决定你以后，会，怎么说呢？就是有什么样的，就是决定你人生以后会怎么样。但它绝对是一次公平竞争的机会，让所有人站在同一起跑线上，我们一起比一比。对，对你来说，高中和大学哪个比较难？我认为其实高中更难一些，因为高中的话，我们相对来说使用一些什么，就像手机、电脑之类的比较少一些，所以我们获取知识的方向也很少，很局限，只有在课堂上听老师讲一些什么东西。好的，谢谢。Para terminar este video, quiero hacer una reflexión un poco personal sobre cómo África en general y Guinea Ecuatorial en particular pueden fijarse en el Gaokao para mejorar sus sistemas educativos. El Gaokao, con sus pros y sus contras, es un sistema que da un premio a la meritocracia, da un premio a la perseverancia, al esfuerzo, a la constancia. Y es una cosa que en África se puede implementar bastante, ya que en África hay mucho talento, en África hay mucha gente inteligente, pero ¿qué es lo que pasa? No tienen los medios suficientes para salir adelante, no tienen los medios suficientes para pagar lo que se tiene que pagar. Yo creo que la gente con talento se les debería echar una mano, porque vuelvo a repetir, en África hay gente muy talentosa, gente muy inteligente, no solo con los estudios, en el fútbol, en la música, en el arte, los bailes, hay muchísimo talento en África. Pero ¿qué pasa? En África, si tú no tienes dinero, tú no eres nadie. Pero en cambio, aquí en China, tú puedes estar incluso sin dinero. Pero si tú eres una persona que destaca en algo, siempre vas a ver a alguien que te va a ayudar. Si nadie te ayuda, el gobierno ya se encarga de eso. Eso es una cosa que en África se puede implementar y que puede salir bastante bien. Sobre todo en el tema de los estudios. Que se den las cosas por mérito, por meritocracia, no porque yo conozco a alguien o porque yo tengo el contacto de no sé quién, ya sales adelante. Yo creo que eso es una cosa que África lo puede agradecer bastante si es que se implementa. Aunque vuelvo a repetir, en África hay bastante talento por descubrir. Sin más preámbulos, el vídeo de hoy llega a su final. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis en suscribir, dar like, comentar y compartir. Nos vemos en la próxima ruta. Adiós.